Hola amigos, ¿qué tal? Hoy día en esta sesión pretendemos realizar un análisis de coyuntura boliviana durante este primer semestre del 2026. Semestre que ha tenido una serie de acontecimientos conflictivos de enero a mayo y parte de junio. Está marcada por el conflicto y los principales afectados lamentablemente son los grupos más vulnerables, niños, adultos mayores. Y creo que es pertinente también presentar alguna propuesta de análisis sobre esta coyuntura, que tiene su momento más duro en mayo 2026, con un bloqueo de más de 30 días que está generando severos efectos económicos, sociales y políticos. Entonces he invitado a nuestro amigo y colega Enrique Núñez. Él es politólogo y abogado de profesión. Bienvenido otra vez, Enrique, a mi búnker. Gracias por la invitación. Y bueno, quisiera que un poco nos puedas compartir desde tu experiencia, tus esquemas mentales, tus marcos teóricos. Incluso yo me enteré que tú fuiste a Europa, ¿no? De un poco a fortalecer tu capacidad profesional. Entonces quizás todo eso nos ayude un poco a entender desde tu visión qué es lo que está pasando, haciendo un análisis de esta coyuntura. A ver, ¿cómo observas la coyuntura actual de Bolivia? Bueno, lo primero que a mí me interesaría proponer para el análisis es este concepto de retroalimentación negativa, ya que es el tema de flujos, de redes en política que se analiza un poco. Entonces, vamos en materia con este término de retroalimentación negativa, dónde viene y cómo funciona, cómo está funcionando en Bolivia. Yo veo o identifico principalmente dos elementos. El primero, la expiración del modelo rentista en Bolivia. En Bolivia el modelo rentista del gas ya ha concluido, más o menos podríamos calcular que la caída de este modelo viene con la última gestión de Morales y obviamente la expiración de todo este modelo inicia con el gobierno de Luis Arce, ¿no? Con la caída de las reservas, con la caída de la exportación del propio gas. Entonces esa caída del modelo rentista lo que genera es, por ende, en cascada, una crisis de todo el modelo económico comunitario de Bolivia. Este modelo comunitario subvencionaba el estilo de vida que tenemos, subvencionaba, por ejemplo, los carburantes, eso lo sabemos, pero algo que no se toma mucho en cuenta es que se compraba la paz social. Los movimientos sociales, sindicales, obreros de Bolivia siempre a lo largo de la historia han tenido una capacidad de veto muy fuerte de las decisiones del gobierno. ¿Por qué? Porque buscaban llevar a sus protestas, sus requerimientos ante el gobierno, y ante eso sus protestas lograban una capacidad de veto de estas políticas, de las políticas que se tomaban en cuenta. Entonces, durante el periodo de Morales, un periodo de más o menos 20 años, más que de Morales, del MAS específicamente, este ingreso de la renta del gas ha permitido establecer un nivel de vida más o menos estable. Por ejemplo, el gran hito de todo esto es fijar el valor del cambio del dólar, por ejemplo, subvencionar el combustible. Eso ha permitido generar una paz social, lo cual le ha permitido una cierta capacidad de gobernabilidad y de gestión. Caducado este modelo, no podemos gestionar la paz social a partir de dinero, no de cooptación o de subvención. Entonces aquí viene el problema ya ideológico, digamos, del modelo del MAS, ¿no? Entonces, esta retroalimentación negativa que yo les mencionaba al inicio, viene la crisis y viene el tema de los movimientos sociales que tienen esa capacidad de veto muy fuerte, que están descontentos, siempre han estado descontentos, ya no hay cómo cooptarlos. Entonces esto genera que estos movimientos se alcen, en este caso el bloqueo, ¿no? Específicamente de 30 días, un poco más de 30 días ya, y ese bloqueo lo que hace es afectar mucho más la economía nacional. Entonces eso hace que la crisis se agrave, lo cual reduce la capacidad del gobierno, pues, de tener alguna llegada de diálogo con los movimientos. Entonces esta retroalimentación se da en el sentido de que se empeora la situación económica del país, de la industria, por el corte de las vías, y eso exacerba aún más los pedidos o el descontento popular, que se le dice descontento popular de estos movimientos que están bloqueando, ¿no? Y eso afecta nuevamente a la economía, ¿no? Entonces eso se retroalimenta. Entonces, o sea, me estás diciendo que hay un antecedente de historia corta, no podemos hablar de eso, tipo atrás, que se remonta al MAS, sí, y el tema del gas. O sea, estamos hablando de que hay un factor económico que estamos arrastrando y que a la fecha, entre enero y mayo 2026, es ese elemento que está generando todo este conflicto económico. Sí, principalmente eso, pero no quisiera reducir el problema que se vive netamente al modelo,
a lo económico o a esta, digamos, expiración del modelo rentista del gas, sino que este modelo rentista del gas ha permitido esconder algunos problemas de fondo, muchos problemas de fondo que no se lograba satisfacer, por ejemplo, la demanda de empleo que existe en el país. Estamos hablando de que a día de hoy es probable, según estadísticas, el 85% del país vive en informalidad, en trabajo informal, digamos, autoempleo y demás. Durante el gobierno del MAS, las gestiones que ha estado y ha tenido ese ingreso de la renta, no ha logrado cambiar la estructura económica del país, no ha logrado cambiar ni generar digamos, un modelo alternativo a la sola extracción y venta de una materia prima como ha sido el tema del gas. Economía primaria. Economía primaria. No se ha logrado cambiar eso, entonces los problemas de fondo no se han resuelto. Mucho más allá de los problemas que ahora se están viendo, ¿no? De regionalismo, tema racismo, tema étnico que está sobresaliendo. ¿Por qué? Porque cuando ya no hay la materia económica, en este caso la liquidez en dólares, que te permite arreglar o mantener un estilo de vida más o menos estable para la población, para cooptar a los dirigentes, para dotarles de proyectos y de alternativas, es que ya no hay manera de aplacar, digamos, ese movimiento popular. A ver si te estoy entendiendo. Entonces, el detonante, si estoy mal, me corriges, según tu lectura. El detonante de este conflicto 2026, que su etapa más álgida la estamos viviendo ahora en mayo y parte de junio, sería ese factor económico, que a su vez arrastra el factor social, que sería esa paz social que está durante ese tiempo que teníamos gas y había ingresos porque exportábamos y el mercado era beneficioso económicamente, inyectaba dólares. Sí. Y con eso se podía cubrir demanda de combustible, demanda de dólares, que en nuestra economía está muy influenciada por el dólar, y eso contenía. Se podía atenuar, digamos. Entonces, dos detonantes, económico, social, y lo político, o la política, tú defines cualquier manera. Yo creo que directamente en el tema de lo político hay intereses de por medio. Hay intereses que no podemos demostrar, digamos, de manera clara, más allá de los discursos que dan ciertos actores. Aquí podemos identificar dos actores muy importantes. La COP, con Mario Argüello, y Evo Morales, digamos, y su movimiento del trópico, principalmente en la Ucaeña, y que también se han movilizado, ¿no? Y la gente que aún es afín al levismo, por así decirlo. Estos dos actores han intentado y han logrado de manera efectiva paralizar el flujo de transporte pesado en el país, que es lo que mueve principalmente la economía, y al mismo tiempo el transporte de las personas, ¿no? Hablas de bloqueo. Desde los bloqueos específicamente. Los intereses que estas personas tienen por detrás claramente es desestabilizar el gobierno. ¿Qué ganan ellos desestabilizando el gobierno? Pues ese poder de veto, ese poder de decisión, de formar parte, de llegada al poder político. Entonces, ellos quieren desestabilizar el gobierno para tomar partido de eso. ¿De qué manera? No siento que estos actores tengan una idea concreta de cómo van a tomar partido, digamos, de lo político, más allá de las exigencias que es la renuncia del presidente Paz, ¿no? Porque se imaginan que al existir ese vacío de poder y en el futuro, digamos, participar de unas elecciones, pueden volver a ser actores importantes. Ahora, lo que hay que entender es cuáles son estos actores que están por detrás. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de cuál es el rol de los otros candidatos de oposición, otros candidatos que ya se podría decir oposición. Por ejemplo, Tuto Quiroga se ha manifestado públicamente en contra de la gestión de paz del conflicto, ¿no? Porque Tuto llama más a toma de estado de sitio, a una reacción mucho más violenta, de un corte mucho más tradicional, de llamar a la fuerza estatal. Entonces él ya se está alejando mucho más de lo que ya lo había hecho de la gestión de paz. Y Doria Medina, que sabemos que la gente muy afín a su partido o a su línea está actualmente con el presidente Paz, da la impresión de que está solo, porque no tiene suficiente, digamos, bancada en la Asamblea Legislativa, no tiene asesores tal vez leales a él mismo, digamos, porque sabemos que su partido no tenía las cosas claras cuando han candidateado, ¿no? Sí. Entonces, la separación que tiene con su vicepresidente, que era uno de los pilares que le ha permitido llegar al gobierno. Entonces, al ver ese panorama, actores que tienen la capacidad de movilizar y de cierto veto, yo le llamo veto a esta capacidad de bloquear políticas, esta capacidad de influir en las decisiones o de directamente irrumpir un poco en este orden constitucional que tenemos, ven ese momento de oportunidad para poder afectar el país. Están buscando capital político. Sí. Varios actores. Mira, y tú me estás mencionando ahorita que están visibles dos actores estratégicos con capacidad de articular movimientos, protestas, etcétera. Argüello
y Evo Morales. Sí. Entonces, me está diciendo que es ellos versus el Ejecutivo con Paz, Rodrigo Paz. Ese es el enfrentamiento. Y hay aquí actores secundarios que también tienen sus intereses. Pero, así como lo estás viendo ahorita, desde tu reflexión y experiencia, o sea, ¿cómo crees que esto vaya a resolverse? Porque no sé de Rodrigo Paz, no sé qué interés tendrá de fondo. Lo que sí estoy seguro que tiene un prestigio familiar, presidencialista, que tiene que cuidar seguramente. Y ahí hay fuerte presión familiar seguramente. Y algunos acuerdos internacionales, ¿no? Con el Escudo de las Américas y qué sé yo. Y por este otro lado tenemos dos actores protagonistas. Evo Morales es un actor muy pesado. Le han invitado al conflicto y ya te salió a bloquear las calles, porque en su discurso del Paz él estaba responsabilizando a Evo Morales economías ilícitas que financiaban esto. Y parece que a partir de esto ingresa este otro actor protagonista, que también tiene su interés, ya lo ha propuesto 90 días y elecciones. Pero, o sea, ¿cómo crees cómo crees que vaya a derivar esto? Hay un dato más, para que a ver si nos ayudas a aclarar. El gobierno del presidente Rodrigo Paz está gestionando un crédito con el FMI de 5.000 millones de dólares, si mal no estoy. Ahora, si eso llegara a concretarse en estos días, ¿crees que tenga incidencia o influya en la resolución de este conflicto? Me has planteado varias cosas. Yo quisiera empezar primero por ¿cuál es la perspectiva a futuro que a título personal puedo tener? Y creo que mencionas muy bien esto del capital económico que se está buscando por instituciones y organismos internacionales, que le daría un ingreso fuerte de oxígeno a este cuerpo que es el Estado, que le está faltando liquidez, le está faltando dólares, para aliviar un poco la situación, ¿no? Todo, o sea, transversal. Financiar proyectos, poder estabilizar el tema del cambio, tema monetario, reducir la inflación. O sea, es transversal. El ingreso de liquidez económica a partir de los organismos internacionales le va a dar mayor margen de movimiento al gobierno para solucionar todos esos indicadores que son los que le tienen la soga al cuello, digamos, los que están generando una crisis multisectorial, transversal en todo el gobierno, tanto económica, pero lo social y lo político específicamente. ¿Se puede solucionar meramente con dinero? Yo creo que no. Yo creo que ha llegado un punto, el conflicto, en el cual los actores, sobre todo los que quieren tener alguna incidencia y desestabilizar el gobierno, no les interesa un capital económico per se, sino una capacidad efectiva de poder incidir en las decisiones. En otras palabras, quieren algún tipo de representación, quieren algún tipo de acceso al gobierno, a la toma de decisiones del gobierno. Claro, y ellos lo mencionan así como son las consignas del pueblo, las consignas de las movilizaciones, las consignas del sindicato, las consignas de los obreros. Queremos que se escuchen esas consignas. Estas consignas no son otras cosas que un mandato que ellos quieren aplicar para que el gobierno los tome en cuenta y formar parte, tener un capital político efectivo dentro del gobierno. Eso es lo que quieren. Y al ver la oportunidad de inestabilidad, lo que quieren es tomar toda la torta. Ya no quieren un pedazo de la torta, no quieren una representación, como vulgarmente dicen, queremos un ministerio, queremos tal cosa. No, ahora quieren toda la torta porque han visto que está débil el gobierno. Entonces yo creo que con este ingreso económico, la gente de a pie, digamos, lo puede llegar a sentir, pero ¿cómo? Si no resolvemos, digamos, el tema del corte de las vías, de los bloqueos, ¿cómo se va a normalizar esto? ¿Cómo? Aquí yo quisiera plantearte un ejercicio mental, que aquí los dos podemos, digamos, puede ayudar un poco a debatir y a entender un poco. En teoría de juegos se usa esta idea del brinksmanship, que es un ejercicio mental en el cual nos ponemos en mente dos autos que van a toda velocidad y que depende solo de ellos frenar. Entonces, cuando nosotros queremos entender un conflicto entre dos actores que lo están llevando al límite, digamos al borde del colapso, cualquier situación crítica, ponemos a esos dos actores sentados al volante. Por un lado pongamos a Rodrigo Paz, el presidente de Bolivia, y por el otro lado pongamos al actor que más está logrando movilizar, que es Mario Argüello y Evo Morales, digamos, los dos sentados, uno en el de copiloto y el otro manejando, pero los dos tienen la misma intención, de estabilizar el gobierno. Estos dos actores están acelerando frente a frente. ¿Quién tiene más que perder? ¿Quién va a ceder? ¿Quién va a capitular? Empecemos por el lado de Rodrigo Paz. ¿Qué tiene que perder Rodrigo Paz en esta situación como actor? Como bien mencionabas, prestigio familiar, político, histórico, legado, que muchos actores de esa envergadura, presidentes, les interesa mucho el tema del legado, mucho el tema individual, ¿no? Egoísta.
¿Qué voy a dejar? ¿Cómo voy a quedar en la historia? Luego, perder el poder político, que es lo que más se está cuidando Rodrigo Paz. Porque si no, cualquier presidente puede tomar una decisión sin pensar en las consecuencias. El tomar la decisión del estado de sitio dejaría muy tocado su capital político, y ya ni hablar de una posible reelección. Incluso a estas alturas, sin declarar el estado de sitio, hablar de una reelección de Rodrigo Paz seguramente eso es una locura, ¿no? Porque no estamos resolviendo el problema y la gente no está satisfecha con su gestión. Con Rodrigo Paz tiene que perderse. Y por último, en el peor de los casos, que es un mandato constitucional, que es mantener el orden, mantener el Estado de Derecho. Y el capitular seguramente temblaría un poco esa capacidad, digamos, de mantener el Estado de Derecho y el orden constitucional, porque ya no dependería de él, digamos. Él renuncia, digamos que se va del país, y depende de los otros actores, en este caso Lara y todo el organismo estatal, ¿no? Entonces, por ese lado está lo de Paz, y además de que Paz está encargado del bienestar social del país, de arreglar la crisis. Entonces, Rodrigo Paz, al no tomar ninguna decisión realmente efectiva, está poniendo muy por encima sus intereses personales y de poder que los intereses de la gente, que también son su responsabilidad, el bien común del país. Y por el otro lado tenemos un actor que tiene una orden de aprehensión, que es representante de un organismo obrero, Evo Morales, que es representante, digamos, de los sindicatos, de los cocaleros y de mucha gente que sigue afín, digamos, a su época en el gobierno, el evismo. Claro, pues, ¿qué tienen ellos que perder? Tienen órdenes de aprehensión en su contra, papel mojado, porque el gobierno no tiene la fuerza de legitimidad, digamos, en estos sectores del país que se han vuelto trincheras, específicamente para Evo Morales, por ejemplo, el Laucañe. No hay ningún tipo de acceso estatal a esa zona. No hay legitimidad para hacer cumplir esas órdenes de aprehensión, para activar el uso efectivo de la fuerza, que es mandato completamente de la fuerza pública del Estado. No tiene llegada ahí. Entonces estos actores saben que, siendo escudados, digamos, por ese sector de la población, no pierden, digamos, su libertad. Siguen ahí. Y por otro lado, lo que ellos quieren y que más tienen que ganar, a diferencia de Paz, es tener capital político. Ganan más, incluso. Claro, ganan más. Entonces, ¿quién va a capitular? Pareciera que estos actores que están desestabilizando el país tienen mucho menos que perder que Rodrigo Paz. Porque incluso si se dictara estado de sitio, en el peor de los casos, estos actores, al llevar o al impulsar a los sectores que se sienten representados o que ellos guían, van a impulsar mayor conflicto, confrontación directa, lo cual puede dejar saldos humanos que al final de cuentas hablan muy mal del gobierno y dejan un legado completamente manchado, ¿no? Es toda la excepción, ¿no? O sea, tu pronóstico, por lo que yo te estoy escuchando, no es alentador. No. O sea, ¿no crees que esto pueda ayudar con esa inyección económica que pueda darse del FMI? No se va a resolver, no se va a llegar a un acuerdo. Lo que tú presumes o pronosticas es que estamos en un momento en el que es la lucha del poder por el poder. Poder por el poder, exactamente. Y alguien tiene que perder. Alguien tiene que perder. Y ahí me gustaría aumentarte algo que nos va a ayudar igual a entender por qué a defender un poco mi punto. Por qué creo que no se va a llegar a una solución meramente con el diálogo. Y eso tiene que ver con un factor geográfico de Bolivia. Alguna vez, fuera de cámaras, conversábamos un poco sobre cómo está constituido Bolivia, su geografía, sus recursos. Y algo que me llamó la atención y me ayudó un poco para traerte esta idea hoy es que hablamos, ¿no? El altiplano, el valle, el llano, o sea, esos pisos ecológicos, cada uno tiene su diferente tradición, cultura, sociedad, son diferentes, hay esas marcadas diferencias. Y esas conexiones que tenemos a nivel social hoy en día se están fragmentando. Hay mucho regionalismo, mucho tema étnico, racismo, ni qué decir. Entonces, pero además, no solo son eslabones débiles, digamos, del Estado plurinacional, de la nación, digamos, esos nexos sociales. No son solo esos los eslabones débiles a un nivel ideológico y de relación social, sino, a mí me gustaría plantear que los eslabones débiles también son materiales, en el sentido de las carreteras. ¿Por qué? Porque la conexión entre las ciudades y los departamentos muchas veces refiere a un solo punto de conexión. Ahí, por ejemplo, en el estudio de la topología, de la conexión de los puntos, de Cochabamba a Santa Cruz tenemos dos carreteras, ¿no? La vía nueva, la vía antigua. Cortando esos dos puntos,
no hay otro acceso, digamos, directo a la ciudad, al departamento de Santa Cruz, ni siquiera a la ciudad, al todo el departamento, ¿no? Entonces, cortando ciertos puntos, nos quedamos sin un acceso completo a toda la parte del oriente. Ahora, si nos vamos a la carretera Cochabamba-Oruro-La Paz, Sí. si tenemos un corte, ahí no tenemos ni siquiera alternativa. Obviamente hay vías que son de tierra y no sé qué, pero no son vías efectivas para el transporte. Y además que están completamente controladas por estos sindicatos, entonces solo tenemos una carretera. Entonces, si te das cuenta, de un punto a otro solo hay una vía posible. Para un tránsito masivo. Un tránsito masivo. Y eso hace que las conexiones entre los departamentos sean muy débiles. Porque si bloqueas un punto, has paralizado completamente un eje del país, siendo Cochabamba la mitad, ¿no? Si no logras pasar por Cochabamba, básicamente has cortado todo el tránsito en el país. Entonces, esa debilidad, digamos, geográfica, digamos, o de infraestructura estatal, hace que estos actores tengan mayor capacidad de influir en las decisiones. Porque aún así lleguemos a un acuerdo el día de mañana, con el gobierno, con los actores, se solucione, a futuro va a volver. O sea, en la historia de Bolivia, y tal vez habría que revisar los datos, Bolivia debe ser, si es que no es, uno de los países con mayor bloqueos por cantidad de bloqueos por año en la América Latina. Y quién sabe, tal vez en el mundo. O sea, esa es una afirmación que la estoy haciendo muy a la ligera, pero yo me imagino que, por como conocemos un poco el contexto latinoamericano, debe ser de los más elevados de la región. Bloqueos. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema geográfico? No vas a cambiar la geografía de Bolivia, no, obviamente. Infraestructura. Pero hay que mejorar la infraestructura. Y si recuerdas, en la primera gestión, en la gestión de Luis Arce, hubo una posibilidad de ingresar el tema de ferroviario en Bolivia. El tren entre Chile y Bolivia para comercio. Y ahí es donde los propios transportistas y algunos otros sectores, usando el bloqueo, usando el corte de las vías, lograron someter la decisión del gobierno y vetar esa posibilidad. Entonces ahí es un ejemplo muy práctico que te estoy dando de la capacidad de veto que esta debilidad de conexión entre puntos en las carreteras que le da a los actores que tienen menor representación. Entonces es una arma, ¿no? Estrangular a las ciudades, estrangular al país con cortes, se ha vuelto un arma muy recurrente que va a ser utilizada en los años que vengan, van a seguir siendo utilizadas. Y es preocupante, ¿no? Porque ¿qué otra alternativa? Pareciera que no hemos aprendido la historia. Me está haciendo recordar un poquito la guerra del Chaco. Uno de los motivos, porque son varios, ¿no? Una de las causas o motivos que ha debilitado el esfuerzo bélico era la dificultad de acceder y llevar víveres, llevar armamento. Y eso no lo hizo el gobierno de corte liberal, ¿no? Que estaba con Salamanca y otros. Ha debilitado el esfuerzo bélico. Pareciera que no aprendemos, ¿no? Y seguimos, o sea, no estoy estigmatizando a los sectores que están movilizados, son sus estrategias de movilización, tienen sus intereses, como tú has dicho. Pero como país no hemos invertido en infraestructura para evitar, o sea, para mitigar, creo que es para mitigar los efectos de esos conflictos. Porque tienen derecho a la protesta, aunque es extremo, pero para mitigar. Tú me estás diciendo que estos actores protagónicos, que en tu pronóstico negativo alguien tendría que ganar, tendría ventaja entonces esta yunta del Argollo con Evo, porque tienen puntos estratégicos. Sí, y cualquier otro actor que aparezca, o que se sume, o que se vuelva, digamos, entre comillas, protagónico en este conflicto o en otros, tiene las de ganar por este elemento. Este elemento no... ¿Qué solución le puedes dar a este elemento? Porque estamos viendo, por ejemplo, el tema de corte de vía en La Paz, 30 días, falta de víveres, insumos, una crisis humanitaria completa. Sí. Y no hay otra alternativa que, bueno, muchos dirán el diálogo. Pero ¿qué pasa si dialogas con alguien que no quiere otra cosa que tu capitulación, que el poder? En ese caso, tu única solución es la fuerza. La fuerza. De hecho, hoy en la mañana creo que era, hoy estamos en viernes, y creo que han hecho un operativo militar en La Paz para abrir el paso por la zona sur. Sí. O sea, ya están empleándose la fuerza, pero también están mostrando debilidad de los que están bloqueando. Sí. En este sector, no puedo decir por todo. Entonces la opción o es la fuerza o es el diálogo. Sí. O alguien se rinde. O alguien capitula, claro. Pero como hemos hecho un poco este ejercicio mental, pareciera que... ¿Quién pierde más? Quien pierde más es el gobierno. ¿Quién gana más? Porque incluso el uso de la fuerza, como sabemos, conlleva siempre un riesgo, ¿no? De... consecuencias políticas por algún tipo de una lamentable afectación a la vida de las personas, ¿no? Que al final son ciudadanos bolivianos, tienen derechos y pues al activar el uso de la fuerza hay una alta probabilidad de
de casualidades, ¿no? De algún tipo de bajas o daño a la vida humana. Y eso es el principal motivo, además, por el cual el presidente no está tomando acción, ¿no? Sí. Porque eso solo es ahí estallar la olla, digamos. Y destruye su capital. Y eso que ya tenemos fallecidos, ¿no? Que son, en su caso, digamos, personas que no han podido transitar los bloqueos por situaciones diversas, les ha afectado. Mira, según el informe de la Defensoría del Pueblo, hasta el momento hay 7 muertos. Entre niños, adultos mayores y otros. 7 muertos. 23 heridos y 321 detenidos. Aplicando un estado de excepción y el uso de la fuerza, esto podría exacerbarse, claro. Bueno, querido Enrique, a ver, hemos hablado de mucho. Ahora, ¿cuáles serían tus reflexiones finales de todo lo que hemos hablado? A mí me parece que en el análisis o en mucho de lo que tratamos de ver del país, no tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que te mencionaba, la realidad geográfica. Sí. Esto es algo que va a ser recurrente, ha sido recurrente, no es una novedad, digamos, ha sido recurrente a lo largo de la historia del país y va a seguir siendo hasta que se busque una alternativa, que se mejore el tema de la conexión de vías. Puede parecer que no tiene nada que ver con lo político, pero como te he demostrado a partir, digamos, de la argumentación y de los hechos, esto le da mucho capital de veto a cualquier actor que tome acción con un par de cientos de miles de personas de afectar a 12 millones de habitantes en nada, digamos, con muy pocos recursos, simplemente movilizándose a ciertos puntos estratégicos. Ese es un punto que quisiera que se quede en reflexión. Gráfico. El otro elemento es esta retroalimentación negativa que te decía al inicio. La crisis económica, la crisis y la expiración del modelo rentista del gas, lo que hace es limitar la capacidad de subvención, yo lo llamo comprar la paz social así directamente, de ciertos movimientos. Lo cual hace que los movimientos se exacerben, estén descontentos claramente por la situación en la que está la economía del país, y eso hace que tomen este tipo de decisiones, que es bloquear el país, lo cual exacerba aún más al pequeño empresario, al gran empresario, en suma a todo el país, a toda la sociedad y a la economía boliviana, lo cual reduce aún más la capacidad y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se rompe este ciclo? ¿Cómo se rompe este ciclo? ¿Cómo abordamos esta crisis? Que además, algo que no hemos tocado, pero que sería bueno que quede en constancia, que también lo visibilizamos, es la división, digamos, social muy fuerte que hay, ¿no? Ahora con estos regionalismos, que caras, que collas, que indígenas, que campesinos, el tema del racismo, es una herida que nunca se ha cerrado realmente, y que con este maniqueísmo, este diálogo maniqueo que el gobierno siempre ha traído, ¿no? Es el pueblo contra los empresarios, ¿no? El pueblo contra los extranjeros, el colla contra el cara. O sea, es campo versus ciudad. Campo versus ciudad. O sea, este diálogo maniqueo que es muy útil, ¿no? Para simplificar el discurso, porque te reduce la complejidad del Estado boliviano a 2 elementos: el bueno, el malo, yo contra los otros, yo y el otro. Este elemento de otredad es algo que el MAS específicamente ha logrado utilizar como un arma para generar capital político en todo el territorio del país, ¿no? Pero ha dejado este lastre de que se reduce la complejidad del análisis político, de la realidad social que vivimos, a elementos contrarios, maniqueos, ¿no? Un pie de página en ese maniqueo. El presidente Rodrigo Paz, al principio de este conflicto, de mayo especialmente, porque es su periodo de mayo, dijo al principio, le estaba responsabilizando de todo este movimiento a Evo Morales y economías ilícitas. Y también maniqueños, o sea, ellos contra nosotros. Sí. Y ha visto la magnitud que iba tomando el conflicto y como que has retrocedido en ponerlo como figura y está optando por el diálogo. Sí, es un punto. Sí. Así usamos el discurso. Sí, y no, obviamente por el tiempo limitado que tenemos, no hemos entrado a eso, ¿no? Pero a mí me gustaría que quede, digamos, en constancia que vemos esa complejidad. Y muchas veces nosotros mismos, los que a veces tratamos de dedicarnos un poco al análisis o a conversar estos temas, caemos igual en ese maniqueísmo. Y es algo que ha contaminado mucho, porque es una estrategia de comunicación muy buena. Resolver y aglutinar los problemas en elementos sencillos que pueden ser muy fáciles de comunicar. Y en el discurso, digamos, de la sociedad boliviana, en redes,
cuando, digamos, en los medios, cuando escuchas, cuando estás en la calle, tanto personas allegadas a ti como un poco ajenas, o cuando vas a otro territorio, digamos, cuando yo voy a La Paz o a Santa Cruz, escucho mucho esa articulación maniquea de contrarios, y eso lo que hace es dañar, Polarizar. claro, Polarizar. dividir, polarizar, y daña mucho la capacidad crítica de la gente, porque nosotros mismos no estamos capacitados, digamos, para analizar la complejidad del problema macroeconómico del país, de la crisis, ¿no? De crisis económica que entendemos que es por la asfixia del final del modelo rentista del gas, pero hay otros elementos internacionales, ¿no? El tema de Ucrania, la guerra económica que hay, digamos, en China, Rusia, Estados Unidos. Esos elementos, ¿de qué manera nos afectan? Podemos vislumbrarlos, pero, o sea, se necesitan muchos elementos empíricos, claro, estadísticos, de análisis. Vamos a charlar de eso. Perdón que te corte. Y bueno, para ir cerrando, ¿no? Y a los que nos vayan a ver, estamos compartiendo una reflexión desde nuestras propias experiencias, desde nuestro contexto. Tratamos de ser objetivos y deseamos que hayan podido comprender algunas de las ideas que aquí les estamos ofreciendo, les estamos compartiendo para que puedan ustedes formar un criterio y no sean víctimas de la infodemia, porque al igual que la pandemia hay exceso de información ahora y no sabes cuál es verdadera, ¿no? Porque se puede editar incluso afiches oficiales de la institución, de los canales de comunicación también. Como la imagen editada del ministro Zamora. Sí, de la emboscada. Sí. Bueno, entonces vamos diciendo lo siguiente, a ver, según tu reflexión, este conflicto es multidimensional, económico, social, político, creo que eso es lo más relevante, económico, social, político. Pero también hay otros factores que habíamos olvidado, que es factores históricos, la falta de infraestructura, por motivo de la geografía, y luego el discurso racial, regionalista, que no está dejando, que está poniendo en riesgo la cohesión social. Puede fracturar más. Están minando aún más, digamos, esas heridas. Y hay algunos temas pendientes, antes de cerrar, yo sé que ya estamos sobre el tiempo, que no lo hemos instalado, pero te lo comenté. Hace unos días le escuché a Amalia Pando lanzar un hecho, un dato, que podría también tener algún tipo de incidencia en todo este conflicto. Fue la aprehensión del narcotraficante uruguayo Marcet, que fue entre febrero y marzo. Eso inmediatamente después tuvo ciertos efectos, se presume, es una hipótesis. Y esto nos demostraría también que hay muchos problemas estructurales en Bolivia. Son muchos. Y estamos allí. Y tu pronóstico es negativo. Gracias, Kike. Un gusto. No te pierdas. No, para nada, un gusto. Hasta luego. Adiós.